Gusto, hasta Igualmente. luego. Hasta luego. Bueno, cambiamos de tema. Estábamos hablando recién con José María Poirier, el director de la revista católica Criterio, un hombre que conoce muy detalladamente esa relación tan compleja e interesante entre política, peronismo e Iglesia Católica. Vamos a cambiar de tema y vamos a China, las relaciones entre Argentina y China. ¿Cuál es el balance después de la gestión de Cambiemos? Y esa relación será clave para la economía de Alberto Fernández. Estamos con el hombre indicado, Diego Velar. Muchísimas gracias, Diego, por estar aquí. Muchas gracias, Luciana, por la invitación. Ex embajador, ¿no? Exactamente, de hace 3 días. Claro, reciente ex embajador en China, bueno, abogado diplomático con una vasta trayectoria, fue embajador también en Estados Unidos, en Brasil y en la Unión Europea. El gobierno de Cambiemos, el presidente Mauricio Macri, ha subrayado que su gobierno fue capaz de establecer lazos comerciales, intensificar lazos comerciales con territorios y con gobiernos que estaban muy olvidados, con China particularmente. ¿Cómo se dio esa realidad? Bueno, yo nunca he creído que hay otra fundación más que el 9 de julio de 1916. Por supuesto, con el antecedente de 1810. Sí. Después, las naciones somos continuidad. En la Argentina, como vivimos agrietados hace más de 200 años, creemos que siempre hay una misión refundadora y efectivamente no refundamos, pero refundimos. Es una variante curiosa. Con gran éxito, ¿no? Con gran éxito y gran perseverancia. Desde que yo asumí la embajada en diciembre del 2015, interpreté y ejecuté que éramos parte de un ciclo muy importante que se había inaugurado en el 2004, que lo había inaugurado Néstor Kirchner, con el primer acuerdo de asociación estratégica con China, que coincidía con la gran expansión de China en el mundo. Claro. China era socio de muy pocos países al inicio del siglo. Al día de hoy es el principal socio comercial de 130 países del mundo. Ese proceso se lanza en la primera década. Por lo tanto, nos le hubiera tocado al presidente Kirchner o a cualquiera que hubiera sido presidente en ese momento. Pero ocurrió. Entonces, de tener desde el año 1972 relaciones diplomáticas, pasamos a una relación muy dinámica y muy importante. A mí me tocó administrar el periodo de los últimos 4 años. ¿Y cómo se da desde que recibe esa responsabilidad en diciembre de 2015 hasta hace pocos días? ¿Cómo se comporta esa curva de la relación? Bueno, yo creo que aumenta extraordinariamente en el contexto de la historia. Claro, no porque yo haya sido el embajador. A mí me tocó el honor y la responsabilidad de administrar este periodo de los últimos 4 años. Pero si uno ve la línea de tendencia, ve con mucha claridad el incremento de la vinculación de China con el mundo, incluyendo Argentina. Entonces, indudablemente China, si hoy analizamos el ciclo de los últimos 5 años, vamos a ver que es nuestro primer mercado, que es nuestro primer banquero y nuestro primer inversor. Esto es un salto extraordinario. No me lo atribuyo, es la historia. Entiendo. A mí me tocó estar arriba de la tabla cuando los vientos soplaron, la ola fue la que correspondía a ese momento y bueno, yo lo que hice fue subirme a la tabla. Vayamos por partes. Digo, ¿primer mercado en qué áreas? En el dato central, que es lo agroindustrial. Más que a Brasil, le vendemos mucho más a China que a Brasil. En lo agropecuario, sin lugar a duda. Hoy nosotros pasamos, cuando yo empecé mi gestión, había 25 frigoríficos vendiendo carne. Hoy hay 95. Hoy el 77% de la totalidad de la carne que exporta Argentina va a China y el año que viene será el 90%. Impresionante. No tenemos ninguna restricción. Teníamos un viejo cupo, llamada cuota Hilton, con Europa. Hoy, sin ninguna cupo, tenemos carne congelada, refrigerada, con hueso, sin hueso, todo. Es que hay de cierto que ese mercado es un mercado boutique de millones de chinos que pueden pagar precios muy caros. Bueno, boutique hay que entenderlo a la luz de 1.400 millones de habitantes. Entonces, lo boutique en China es masivo para Argentina, la posibilidad de expansión. Te doy en esto un ejemplo. Nosotros éramos en 2016 el 9º proveedor de carne. Hoy somos el primero. Hemos pasado a China.
El ¿De primer 2000? proveedor, éramos el 9º en el 2016, pasamos a ser este año el primero. Y Superamos a sí. Brasil, Ajá. que era el primero. Ahora es Argentina. Eso es Estamos hablando por- de 1.600 millones de dólares al año exportados a China. ¿Eso es por el tipo de cambio o porque hubo un reordenamiento, No, una matriz? expansión. Primero, los protocolos que no teníamos. Teníamos protocolos restringidos, hoy tenemos absolutamente el mercado abierto. No solamente de carne, tenemos miel, arándanos, Sí, sí. cerezas, uvas de mesa, arvejas. Hemos abierto, por supuesto, ya teníamos lácteos, Sí, sí. frutas, verduras. Hoy tenemos, yo diría que en lo agropecuario, si produjéramos milagrosamente hoy 5 veces Sí. más de lo que producimos, lo tendríamos todo vendido. Ajá. La idea que nosotros tenemos que abrir mercados es falsa. A la Argentina le sobran mercados. Lo que nos falta es producción. La Argentina se ha venido achicando. Ajá. En el 2011 vendimos al exterior 80.000 millones de dólares. Este año vamos a cerrar con poco más de 60.000. Claro. La Argentina se achica. Claro. Por eso retrocedemos. Pero no es una cuestión de falta de Mercado. posibilidades, sino de no aprovechar esas Porque posibilidades. además no solamente China, se han abierto en los últimos años el mercado de Japón, de Sí, sí. Indonesia, de India. Es decir, hoy tenemos 50 veces más mercado que producción. Claro. O sea, si la Argentina resolviera a nivel primario, con procesos de transformación mínimos, lo que hablamos es el agro, economía primarizada, pecuario, el mar. Que se cuestiona mucho esa primarización de la economía. Lo que pasa es que hoy ya, ¿qué es primario? Te doy Claro. un ejemplo. Los chilenos, que el 76% de lo que exportan es cobre, Sí. no es que tienen una economía Sí, sí. diversificada. Sofisticada, Pero un sí. dato extraordinario que lograron es que en el 2010, 8 años atrás, 9 Sí, sí. años atrás, exportaron por primera vez $450.000 de cerezas. Ajá. $450.000. En el 2019, este año, cierran con 1.100 millones. ¿Qué significa este detalle? Si nosotros solamente las economías regionales, eso que llamamos el interior Sí. del país, lo hiciéramos con cerezas, con arándanos, Claro. con miel, con nueces, con limones, Sí, que ahora productividad, ¿no? Ahí, Sí, claro. a plena productividad. Claro. Ese paquete significaría 5 o 6 mil millones Claro. de dólares más de exportaciones. Claro. No es un detalle. Yo me acuerdo cuando, después de una muy ardua negociación, obtuvimos el protocolo de cerezas. En Twitter había gente que me cargaba. Yo, uy, qué bárbaro, el embajador está tan Claro. contento. Cereza, la cereza de la torta. Era como si fuera un chiste. Claro. No, ¿cómo? Nosotros 1.600 millones en carne, y somos los primeros Sí, sí, proveedores, sí, sí. 1.100 millones en cerezas. Los chilenos. Ahora, esto se multiplica en todos los mercados. Hay que entender que hay 1.400 millones de chinos, pero hay 400 millones de alto consumo. Claro. Entonces, la boutique china Eso es, claro. es enorme. Son 400 millones. Ahora, Diego, el objetivo, según el discurso del presidente Alberto Fernández el día de la Asunción, es una Cancillería con objetivos comerciales, dijo algo así. Me parece muy bien. Y Yo he eso- venido reclamando, me he venido peleando mucho con el gobierno de Cambiemos. ¿Argentina no estaba saliendo a vender sus No, productos? la Argentina no vende nada. En la Argentina nos vienen a comprar. No existe todavía la operación venta. Ahora, cuando el que viene compra, trata de comprar, por Claro. supuesto, lo más primario posible, Sí, sí. y al menor precio posible y al menor plazo, al mayor plazo posible. Sí. Porque hay una operación, especialmente de China, de comprar productos, commodities Claro. en Argentina. Claro. Nuestra política de expansión todavía no existe como tal, la tenemos que empezar Claro, estamos atados a las políticas de ellos. Los de que compra, de compra, no de claro. venta. Ahora, Claro. no le podemos pedir al comprador, por ejemplo, miel, uno Sí. de los protocolos que me tocó negociar. La verdad, la presión que yo tenía de los mieleros, hagamos de cuenta que estamos De los aquí mieleros solos, argentinos. Sí. Acá estamos solos, Sí. nadie se entera de lo Nadie. que estamos hablando. Era que el protocolo permita vender la miel sucia, es Sí. decir, de la abeja al container. Sí, La miel tiene, haciéndotelo corto, se limpia esa miel que claro. sale. Mi del abuelo era panal. apicultor, así que conozco mucho ese Bueno, proceso. Sí. después de limpiarse, Sí, sí. se fracciona,
se saboriza, se envasa Sí, sí. y se vende. Claro. Esto lo saben mucho los belgas, que no producen miel, compran la miel sucia de Claro, y la Argentina, procesan. hacen todo Sí, eso, sí. son los mayores vendedores de miel Claro. de Europa, con nuestra miel. ¿Y los mieleros argentinos por qué querían vender la miel sucia? Porque es lo más primario. Como... Pero es lo más barato también. No, pero sí, pero nosotros no tenemos mente de agregar. Agregar valor es como las pymes y agregar valor son dos elementos que están en el discurso, pero es como si fuera un vómito. Claro, es una complicación. La realidad a nadie le importan las pymes y a nadie le importa agregar valor. Pero los chinos querían comprar miel limpia. No. A ver. Ellos hubieran estado encantados. La verdad, yo traicioné a nuestros mieleros. Porque planteé que tenía que ser limpia. Claro. Que había un proceso que teníamos que hacer nosotros y Claro. estaba pegado a los problemas sanitarios que tiene China. Entonces dijeron, no, está bien, entonces que sea limpia. Traicioné, estoy muy orgulloso de haberlo hecho. Diego decía, el mayor, el mayor socio, no, comprador, el mayor banquero. No es el FMI, es China. Sí, de luego. Nosotros tenemos 18.500 millones de dólares en las reservas que declaramos, Sí. que es un acuerdo de crédito swap entre China y el Banco Central. Los pocos proyectos de financiación que tenemos de obra pública marchando fueron porque tienen respaldo o del ICBC o del Sí. Banco de Desarrollo o del Exim Bank de China, con el seguro de Sinosure, Sí, que sí. es la agencia de seguros chino, que nunca nos dejó de prestar apoyo durante estos años. ¿A qué intereses? ¿Cuán onerosos son esos los préstamos? intereses son... no hay intereses comunistas y capitalistas. Son China capitalistas. Son capitalistas, Claro. eso sin lugar a dudas. Ahora, nosotros el milagro es que alguien nos preste Claro. con 2.300 puntos de riesgo país. O sea que el riesgo país es como el nivel de protección Claro. de los protectores solares. Sí, sí, sí. Arriba de 50 da lo mismo que tengas 300. Arriba de 700 puntos ya está fuera Claro. de credibilidad total. Estamos en 2.300. Claro. Los chinos nos han mantenido y espero que la mantengan y que nos sigan apoyando. Por eso el régimen o la visión de China es la continuidad. Ahora, en esta idea de que el FMI no conviene pedirle prestado porque interviene de una manera muy contundente en la política económica del país, ¿convendría pedirle prestado a China porque tiene otro tipo de lógica en los préstamos que... No, primero A ver. no podemos separar al Fondo Monetario de China. A China ver. es el tercer socio, Ajá. el tercer accionista. Quiere ser el segundo y el primero. Hoy Estados Unidos no le deja aumentar Sí. su participación. China fue un factor fundamental para la aprobación de los créditos del Fondo Monetario. Al presidente Macri, A la Argentina. a la Argentina, claro, No bueno. existe no el es tan presidente Macri, Bueno, no existe el presidente Fernández, existe en la Argentina en el mundo. pero la lectura que se hace es que Donald Trump fue clave influyendo sobre el FMI Ahora, para prestarle a Macri por una relación... ¿Vos y a- viste que hubiera algún comentario sobre lo clave que fue el apoyo del presidente Xi Jinping, que nunca nos No, pidió nada claro. y dio automáticamente el apoyo? Se lo pedimos y automáticamente en el directorio dijo, hay que dar el crédito. Ahora eso es, por eso le planteo, digo, esta cuestión de otra lógica. No es una lógica personalista en términos de relación presidente a presidente, es una lógica de nación y Por en supuesto, relación la con la relación nación. con el matrimonio Kirchner era con la Argentina, Claro. con el presidente Macri era con Argentina. Pero no hay y lo así lo condicionamiento será. sobre la política económica a la hora de decir, bueno, queremos que ajusten, que tengan esos todos objetivos de déficit No, fiscal. lo que hay es la relación lógica del que presta con el que tiene que pagar. Espera que paguen, pero no le pone condiciones No hemos a un país sido- que tiene este nivel de riesgo país. No hemos sido condicionados. Yo creo que ahora en la situación que tenemos no va a ser fácil tratar ni con China, ni con Ajá. Europa, ni con Estados Unidos. Yo los pongo en igualdad porque los presidentes de los bancos centrales se reúnen una vez cada 2 meses en Basilea o en Sí, otro sí. lugar Sí, sí. y tienen una intensísima comunicación entre ellos y las reglas son las mismas. O sea, no hay un régimen financiero para China, otro para Estados Unidos, otro para Europa. Hay una comunicación muy grande. Por supuesto, nuestro Banco Central desgraciadamente ha perdido Claro. confianza. Para ponerlo en comparación, no es el Banco Central de Bolivia o de Paraguay, que son bancos centrales muy serios, Claro. muy respetados en el mundo. Sí, sí, Por sí. eso es lo que nosotros Muy también tenemos consolidados, claro, que sí, sí. entender. Entonces, la palabra del presidente del Banco Central boliviano o paraguayo tiene un peso y una credibilidad. Son países que tienen 2 puntos de
de inflación, Sí, sí. que pagan 4% de interés y se financian cada vez que sacan un bono, le ofrecen 10 veces más de lo que pide Sí, 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 es muy Bolivia impresionante o, eso, sí. o Paraguay. Y son países vecinos. Sí, Nosotros sí. tenemos que entender que nos estamos cayendo del mapa. Lo hemos hecho, como recién hablamos, con mucha persistencia. Con Lo nuestro éxito y dedicación. es un ejercicio sostenido. Pero un dato central, A ver. discúlpame, por eso te traje esto, A ver, The Economist Ah, es The la Economist. revista. Sí. ¿Cómo hacemos para...? yo la muestro. Ahí A ver. está. Trajo la revista The Economist. De segunda Está, semana de sí. noviembre. Sí. ¿eh? ¿Quién está en la tapa? El presidente Macron. ¿Qué sí. dice el presidente Macron ahí? Al borde del precipicio. Al borde, pero Sí. no habla de la Argentina. Está hablando de Europa. Claro. Entonces, hoy, ¿qué Una le ocurre al advertencia a mundo? Europa, Porque sí. nosotros tenemos esa tendencia a creer que lo que nos pasa a nosotros por factores de las dos Argentinas. Sí, Una sí. Argentina, la antiperonista acusa a la Argentina peronista, la Claro. peronista a la antiperonista. La realidad del mundo es que Claro. Francia, Inglaterra, España, Italia, tienen unos líos estratosféricos. Por supuesto, Sí, 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 sí. los mismos que tiene Chile, Bolivia, Colombia. No estamos solos en el mundo donde hay una enorme bronca de sectores muy importantes de la ciudadanía que no se sienten debidamente Claro, incluidos. sí, sí, sí. Unas desigualdades que se están instalando como Salen- como estructurales. Salen y queman. Claro. Esto es un fenómeno global. Digo, Ahora, sí. pero fíjate un dato en esto. ¿Dónde no ocurrió eso? Al menos todavía. En Alemania, porque hace 12 años que entendieron la crisis que se fue desarrollando en Europa, hicieron la gran coalición. Socialdemócratas y socialcristianos hicieron un gobierno de unidad Sí. nacional. Y el otro ejemplo es China, que como tiene otra filosofía, no tiene dos partidos No, para claro. hacer coalición, sino que tiene uno Claro. solo. Entonces, uno manda y los demás obedecen. En relación a la expansión china, la ruta de la seda, esta famosa expansión blanda, sin intervención militar, comercial, pero tampoco cultural, con demasiado ahínco, ¿cuáles son los intereses? ¿Hay intereses ocultos de China a la hora de expandirse? No, hoy el Itailú, una franja, una ruta, Itailú es su nombre en chino mandarín, Sí, sí. es la política exterior china. Claro. Es la presencia de una nación que vivió aislada hasta hace 20 años, que hizo todo este proceso de entrar en el mundo, que expandió su dato tecnológico. El año pasado se inscribieron, se registraron más patentes en China que en Estados Unidos y en Europa juntos. El periodo histórico de robarse toda la tecnología se terminó. Bien hecho, yo no lo juzgo negativo. Sí. Si no hubieran tardado 300 años para repetir el proceso occidental. Entonces, ellos incorporaron 800 millones de personas, la sacaron de la pobreza en los últimos 40 años, un proceso de expansión enorme, costos medioambientales enormes. Hoy están Sí, sí, trabajando muy seriamente para resolver el problema de la contaminación que el propio desarrollo acelerado les creó. En este contexto de expansión, ¿qué hacen? Arman vinculaciones con Europa. Hoy hay convoys de trenes que van y vienen y que ya no es por el mar al este, sino al oeste, por líneas Sí. férreas que comunican con Europa directamente con China. Pero en la Argentina, por ejemplo, la presencia de la base china ha generado mucha suspicacia acerca de cuáles son las intenciones pero- finales y de largo plazo. Claro, pero nosotros somos los reyes de los default y las suspicacias. Esa base, que no es base, es un observatorio, Sí. tuvo un rol hace 6 meses fundamental en la misión que hizo China para explorar lo que se llama el lado oculto Sí, de la Luna. Necesitaban un observatorio de apoyo al central que tienen en China. El mejor lugar es nuestra región. Los chilenos tienen 25, 26 observatorios Claro, del es un espacio cielo muy lejano. limpio, sí, sí. Yo creo que nosotros tendríamos que hacer lo mismo. En vez de estar discutiendo el observatorio chino o la suspicacia del observatorio europeo en Mendoza, tendríamos que ofrecerle a Japón, a Canadá, a universidades, abrir 20 de estos observatorios. Cada observatorio cuesta aproximadamente $50 millones que no los ponemos nosotros. Sí, sí. Y cada uno, igual que el de Malargüe en Mendoza o el de Neuquén, nos habilita 10% de uso
gratis para nuestro programa espacial. Ojalá tuviéramos 20 observatorios Diego, espaciales. le planteo la última pregunta que tiene que ver con la actualidad. El presidente Donald Trump ha decidido no aplicar aranceles por 160.000 millones de dólares a productos chinos, sobre todo, y a cambio de un intercambio mucho más vigoroso en términos de productos agropecuarios y de minería. ¿Puede impactar en las chances argentinas? La primer moraleja es que cuando dos poderosos se pelean y arreglan, los platos rotos los pagan los más débiles. Sin lugar a duda tenemos que tener mucho cuidado con este tema porque esto nos va a afectar centralmente a Brasil y a la Argentina. Por eso es que no tenemos que pelearnos. Es decir, nosotros tenemos que resolver urgente la grieta interna y la cuestión local, lo que dice el mismo problema que tiene Macron. O sea, el presidente Fernández enfrenta el mismo problema que tiene el presidente Macron. Líos internos de fractura social y debilidades europeas. Respuesta de planteo es cómo armar un gobierno de unidad nacional en la Argentina para no perder energía en la pelea doméstica y sumar la voluntad con Chile, con Brasil, con Uruguay, con Paraguay, como trabajamos juntos en un mundo tan complejo. ¿China puede dejar de ser el primer comprador de Argentina en el sector agropecuario, por ejemplo? Hay que ver cómo no hay claridad de transparencia porque esta negociación es muy reservada. Vamos a vivir un campo de negociación permanente entre los dos. El primer afectado en esta tregua, en esta instancia, en esta fase, como lo llaman entre ellos, fase 1 para llegar a un acuerdo más profundo, es carne, soja, americana a China. Esto no es buena noticia para nosotros. Es buena noticia para la estabilidad del mundo, pero tenemos que entender que esto hay que compensarlo trabajando nosotros juntos. Bien, muchísimas gracias, Diego Aguilar. Muchas gracias por este análisis tan rico. Vamos ahora a un corte en la Repregunta Noticias a Fondo y enseguida volvemos. No se vayan.